Un policía golpeó a la hija de Chuck Norris hasta dejarla en coma, pero lo que pasó después cambió para siempre la forma en que el mundo ve la justicia. Esta es la historia de Dina Norris, una joven de 17 años cuya vida perfecta se transformó en una pesadilla que despertaría la furia de uno de los hombres más temidos del planeta. El sol de la mañana se alzaba suavemente sobre Griffith Park, bañando los senderos con una luz dorada que prometía otro día perfecto en Los Ángeles. Los corredores matutinos trotaban por el sendero principal, sus respiraciones creando pequeñas nubes en el aire fresco de primavera. Un grupo de niños gritaba de alegría cerca de las fuentes, mientras las palomas revoloteaban en bandadas de árbol en árbol. Entre el bullicio tranquilo de los madrugadores se encontraba Dina Norris, de 17 años, la hija menor de Chuck Norris, y su esposa Gina O'Kelly. Llevaba una sudadera gris sobre un top deportivo azul marino, mallas negras ajustadas y zapatillas de correr que habían visto las millas justas para arrugarse cómodamente alrededor de sus dedos. Sus rizos rubios estaban recogidos en una coleta alta que rebotaba con cada paso. Cruzada sobre su torso, llevaba una pequeña mochila que contenía su botella de agua, una batería portátil y sus libros de preparación para el SAT. En una mano sostenía su teléfono a la altura de los ojos, transmitiendo en vivo a su modesto pero creciente grupo de seguidores en redes sociales. Estaba en medio de hablar sobre su próximo examen de biología cuando aminoró el paso para recuperar el aliento cerca del jardín de rosas. Su voz era calmada, sus palabras medidas, pero su entusiasmo brillaba a través de su tono mientras describía su sueño de convertirse en veterinaria y su trabajo voluntario en el refugio de animales local. Se rió cuando alguien en los comentarios bromeó sobre que sus patadas Norris serían legendarias, y respondió en broma: «Solo uno de nosotros tiene cinturones negros en 8 artes marciales, y no soy yo». Dina no era el tipo de adolescente que presumía su apellido. De hecho, a menudo evitaba usarlo cuando podía. Le gustaba la sensación de ganarse su propio lugar, su propio mérito. Sus amigos sabían quién era su padre, por supuesto, pero ella nunca lideraba con eso. Para ellos era Dina. Dulce, determinada, ingeniosa, un poco demasiado competitiva, y alguien que siempre se levantaba cuando otro chico estaba siendo molestado. Esa mañana simplemente estaba disfrutando de un descanso del rigor de la escuela y el entrenamiento, saboreando la tranquilidad. No tenía idea de que en menos de una hora su mundo perfecto se haría pedazos. Eran poco más de las 9:00 de la mañana cuando el oficial Miguel Vázquez la vio cerca del borde del parque. Había sido asignado a Griffith durante los últimos 8 meses después de una reubicación administrativa que convenientemente barrió bajo la alfombra 3 quejas civiles. Una por uso excesivo de la fuerza, otra por perfilado racial, y una tercera por acoso a menores. Vázquez, de 40 y tantos años, era alto, de brazos gruesos, y tenía el ceño fruncido permanente de alguien que creía que el respeto debía exigirse, no ganarse. Esa mañana ya había gritado a un indigente, había intimidado a un par de adolescentes por patinar cerca de las bancas y había escrito una multa de estacionamiento con demasiado regocijo. Cuando vio a Dina sosteniendo su teléfono y filmando lo que él asumió era contenido no autorizado, instintivamente se sintió amenazado, como si ser observado sin su control disminuyera su autoridad. Vázquez se acercó a ella con la mano descansando en la correa de su bastón. Dina lo notó justo cuando pausó su transmisión para cambiar de lista de reproducción. Le ofreció una sonrisa educada, pensando que solo estaba patrullando. «¿Qué estás haciendo?», le ladró. Dina parpadeó. «Solo filmando mi carrera. Estoy en una transmisión en vivo», respondió uniformemente. «¿Me estás filmando a mí?», espetó. «No», dijo rápidamente, sosteniendo el teléfono hacia abajo y mostrando la aplicación pausada. «Solo mi ruta. Estoy grabando la naturaleza para un proyecto escolar de biología».
Identificación, ordenó. Dina vaciló. No llevaba su billetera completa, solo su identificación escolar metida en la funda de su teléfono. La sacó y se la entregó. Él se la arrebató de las manos, la examinó brevemente y resopló. No pareces tener 17, murmuró. Los tengo. Voy a Carson Prep, puede llamar. Ofreció. Ahora un poco inquieta. Date la vuelta, dijo Vázquez. ¿Qué? Dije date la vuelta. Manos detrás de la espalda. Ella se congeló. No he hecho nada. No he roto ninguna. ¿Me estás resistiendo? Gruñó, dando un paso adelante. No, no lo estoy. Por favor, no entiendo. Antes de que las palabras terminaran de salir de su boca, él la agarró por la muñeca, le torció el brazo detrás de la espalda y empujó su cara hacia el suelo. Ella jadeó, el dolor atravesando su codo mientras se retorcía de manera antinatural. Un gemido se extendió entre la multitud cercana. Un hombre comenzó a grabar. «Oye, es solo una niña», gritó alguien. Vázquez no escuchó. Sus ojos estaban entrecerrados, la mandíbula apretada. «¡Quédate abajo!», rugió, mientras forzaba su rodilla en la espalda de ella. El primer golpe del bastón la alcanzó en el muslo. El segundo se estrelló contra su costado. El tercero, el peor, aterrizó directamente en la parte posterior de su cabeza. Su grito se cortó. Su cuerpo se aflojó. La sangre se derramó bajo su sien, oscureciendo la tierra. El teléfono de Jenna O'Kelly sonó a las 10:47 de la mañana. Su corazón se detuvo al escuchar la voz en el otro extremo. Clínica, apresurada, desprovista de toda calidez humana. Señora Norris, su hija ha sido admitida en el Hospital General Mercy con traumatismo craneal severo. Está en condición crítica. Jenna apenas escuchó el resto. Su mano tembló mientras llamaba a su esposo. Chuck Norris estaba en una subasta benéfica en Orange County cuando llegó la llamada. En el momento en que escuchó la voz de su esposa quebrarse, supo que algo estaba terriblemente mal. Dina, se ahogó ella. Está herida. Un policía en el parque. Él se levantó silenciosamente de la mesa, su silla arrastrándose hacia atrás. La sala a su alrededor se difuminó en un zumbido bajo de voces y tintineo de copas. Salió sin hablar con nadie, ignorando las preguntas del personal del evento. Se subió a su camioneta, su rostro de piedra, sus manos agarrando el volante como hierro. No necesitaba direcciones al hospital. Su hija estaba allí. Eso era todo lo que necesitaba saber. Cuando Chuck llegó al Hospital General Mercy, la enfermera del mostrador de recepción palideció al verlo. Sin palabras, señaló hacia la UCI. Jenna lo encontró en la entrada, su rostro manchado de lágrimas. Él la envolvió en sus brazos con fuerza, suavemente. Luego se adentró en el pasillo estéril que conducía a su hija. Dina yacía en la cama, casi irreconocible. La hinchazón distorsionaba sus facciones. Su ojo izquierdo estaba morado y cerrado. Un vendaje envolvía su cráneo. Los monitores pitaban en ritmo, parpadeando números y líneas que Chuck solo podía interpretar parcialmente, pero todo lo que sabía era que significaban que ella aún estaba viva. La doctora, una mujer de unos 50 años con ojos cansados, se acercó a ellos silenciosamente. «Tiene una lesión cerebral cerrada», dijo. «Inflamación cerebral. La hemos puesto en coma médicamente inducido para reducir la presión intracraneal. Las próximas 72 horas son críticas». Chuck no hizo preguntas, no se enfureció, no lloró. Se quedó inmóvil, observando a su hija, y puso su mano ligeramente sobre la de ella. Su pulgar acarició el dorso de su mano en círculos lentos y constantes. «¿Su teléfono?», finalmente preguntó.
Confiscado, dijo la enfermera. El oficial dijo que era evidencia. Él asintió una vez. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Fuera de la UCI estaba una oficial femenina. Ella levantó la vista cuando Chuck se acercó. ¿Fuiste una de ellos?, preguntó su voz baja. La mujer se movió incómodamente. No, señor. Solo estoy aquí de guardia. No pregunté qué estás haciendo ahora, dijo. Pregunté si pusiste tus manos en mi hija. Ella apartó la mirada. Chuck no dijo nada más. Se dio la vuelta y caminó por el pasillo, sus botas resonando contra las baldosas. Esa noche, después de que Jenna se durmiera en la silla del hospital, Chuck regresó a casa solo. Fue al armario del pasillo y alcanzó detrás de los abrigos de invierno. Sacó una bolsa de lona olvidada hacía mucho tiempo. Algo viejo estaba despertando en él, algo que había enterrado hace mucho tiempo bajo capas de paz y moderación. A las 2:30 de la madrugada, Chuck se sentó frente a su computadora en la oficina de su casa. La habitación estaba sumida en la oscuridad, iluminada solo por el resplandor azul de la pantalla. Había abierto una conexión VPN segura y comenzó a hacer llamadas. Algunas fueron a viejos contactos en la Fuerza Aérea, otras a ex estudiantes que ahora trabajaban en agencias federales o seguridad privada. En pocas horas tenía todo lo que necesitaba sobre el oficial Miguel Vázquez. Los reportes disciplinarios se extendían sobre su escritorio como cartas de un juego mortal. 2 investigaciones internas, ambas enterradas. Múltiples quejas civiles y una alta tasa de incidentes de uso de fuerza, particularmente involucrando a jóvenes latinos y afroamericanos. En cada caso, Vázquez había presentado lenguaje idéntico en sus reportes. El sospechoso se resistió. El oficial temió por su seguridad. La fuerza fue necesaria para neutralizar la amenaza. Chuck se recostó en su silla, los dedos entrelazados bajo su barbilla. Reconocía un patrón. No era solo mala conducta, era comportamiento intencional, repetido, y peor aún, protegido. Vázquez no era un policía descontrolado. Era un hombre que había aprendido que el sistema no lo haría responsable. Marcus DeRaso, un ex analista de inteligencia con quien Chuck había trabajado durante una misión en el extranjero, ahora se especializaba en inteligencia de fuentes abiertas y forense de datos. Chuck le entregó un archivo con números de placa. Necesito todo lo que puedas encontrar. Silenciosamente, Marcus alzó una ceja. Luego abrió el archivo. Este ha sido suspendido 2 veces. Este otro. Jesús estuvo involucrado en un tiroteo el año pasado. Asuntos Internos enterró ambos casos. Cava más profundo, dijo Chuck. Al amanecer, Marcus había descubierto una red de datos. Reportes internos ocultos, quejas escondidas, patrones en redes sociales y capturas de pantalla de foros de mensajes donde oficiales discutían cómo manejar manifestantes y mantener el orden en comunidades problemáticas. Era un campo minado digital. Chuck tomó los archivos y los revisó hasta que le ardieron los ojos. Ya no estaba solo enojado. Estaba enfocado. El fantasma había despertado, y la guerra se acercaba. Un documento en particular captó su atención. Un memorándum interno fechado 6 meses atrás, firmado por el capitán Roberto Mendoza. Era una circular distribuida entre supervisores, instruyendo a los oficiales a duplicar la presencia en zonas escolares de alta densidad minoritaria y contener el incumplimiento rápidamente para evitar escalación. El lenguaje era estéril. El significado no lo era. Chuck cerró el archivo y miró por la ventana. El amanecer se alzaba sobre Los Ángeles, pero la ciudad se sentía diferente ahora. Se sentía como territorio enemigo. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Deje esto en paz, señor Norris. Por el bien de su familia.
Chuck estudió el mensaje por un largo momento. Luego borró el número y siguió trabajando. Ya no se trataba solo de Dina. Se trataba de cada niño que había sido silenciado, cada familia que había sido intimidada, cada reporte que había sido enterrado. Y Chuck Norris acababa de declarar la guerra a todo el sistema. Después de asegurarse de que su esposa tuviera comida y descanso, Chuck regresó a casa y entró a su gimnasio privado. El espacio era grande, utilitario, con pisos acolchados y techos altos. Un solo saco pesado colgaba en el centro. Se quitó la chaqueta, se ató los guantes y comenzó a moverse. Cada golpe contra el saco resonaba con fuerza. Años de disciplina canalizando la rabia en técnica. Sus patadas eran filosas, fluidas, controladas. Sus manos se movían en combinaciones ajustadas y brutales. El sudor corrió por su cuello. Músculos largo tiempo dormidos cobraron vida. Entre ejercicios, su mente se trasladó a Afganistán, donde había entrenado fuerzas locales bajo directivas de presupuesto negro. Irak, donde había desarmado hombres el doble de su tamaño en pueblos ahogados por la arena. Y Washington, D.C., donde una vez escoltó a un diplomático de alto rango a través de una zona de disturbios sin desenvainar su arma. Había sido muchas cosas al servicio de su país: soldado, instructor, fantasma, pero nunca había querido volver a ser un arma. Hasta ahora, dentro de esa bolsa de lona olvidada hacía mucho tiempo, encontró su viejo traje de vuelo. Lo extendió sobre la cama, alisando la tela con reverencia. Luego tomó una pequeña bolsa de terciopelo, la abrió y vertió una insignia plateada en su mano. Un águila con las alas extendidas, sosteniendo flechas debajo. Su viejo nombre en clave estaba cosido sobre el pecho: Fantasma. No muchas personas en Los Ángeles sabían que Chuck Norris había volado misiones clasificadas para la Fuerza Aérea de Estados Unidos, o que una vez había sido instructor militar de combate cuerpo a cuerpo para operativos de élite. Menos aún sabían que había entrenado contra insurgentes en el extranjero y dirigido ejercicios junto a equipos de inteligencia en zonas de guerra. Pero Chuck no había necesitado esas habilidades en mucho tiempo. Ahora las necesitaba. Y el hombre que puso a su hija en coma no tenía idea de lo que había despertado. Se quedó mirando la insignia por largo tiempo, recordando lo que significaba. No era solo un símbolo de servicio, era una promesa de que cuando los sistemas fallaban, cuando la justicia se volvía ciega, cuando los inocentes necesitaban protección, el fantasma aparecía. La diferencia esta vez era personal. Chuck cerró la mano alrededor de la insignia, sintiendo el metal frío contra su palma. Había pasado décadas construyendo una vida de paz, disciplina y propósito. Había criado a sus hijos para que fueran mejores que él, más gentiles que él. Pero ahora que habían lastimado a Dina, ahora que habían tocado a su familia, todas esas reglas habían cambiado. Se dirigió a su escritorio y comenzó a hacer una lista. Nombres, números, contactos que no había llamado en años. Personas que le debían favores. Personas que entendían lo que significaba cuando Chuck Norris salía de su retiro. Al final de la lista escribió una sola palabra: Vázquez. El fantasma había regresado. Y la casa había comenzado. Al día siguiente, Chuck visitó una oficina legal privada, operada por uno de sus viejos contactos, David Chen, un ex abogado militar que se había retirado de las cortes militares y ahora se especializaba en casos de fuerza injustificada. Cuando Chuck entró a la oficina, David alzó una ceja. ¿Realmente quieres seguir este camino, Chuck? Es mi hija, dijo Chuck. ¿Qué harías tú? David no discutió. Abrió los registros policiales en un servidor seguro. Juntos revisaron metraje, subidas de civiles, registros policiales y reportes de despacho. Había huecos, líneas de tiempo que no coincidían,
archivos de cámaras corporales marcados como corruptos y una sospechosa falta de notas disciplinarias internas en el expediente personal de Vázquez. Todo olía a protección. David se recostó, brazos cruzados. Estás lidiando con algo más grande que un solo policía. Esto va más arriba. Lo sé, respondió Chuck. Por eso necesito ir más profundo. Esa noche, Chuck se reunió con Elena Martínez, una periodista de investigación cuyo trabajo había derribado corrupción a nivel estatal y expuesto abusos en sistemas de cuidado Foster. Cuando ella contestó su llamada y escuchó quién estaba al otro lado, al principio no le creyó. Pero tan pronto como él compartió un solo clip, una grabación de cámara corporal de 7 segundos de Dina, siendo golpeada mientras suplicaba ayuda a ella, reservó un vuelo a Los Ángeles esa misma noche. Se reunieron en una oficina privada arriba de un gimnasio de boxeo que Chuck había copropietario una vez. Elena llegó con una laptop, un equipo de cámaras y una promesa de contar la historia completa sin ediciones. Mi hija está en coma, comenzó Chuck, porque a un hombre que no debería portar una placa se le dio una. Porque las personas que deberían haberlo detenido no lo hicieron. La entrevista duró 1 hora. Chuck habló no solo como padre, sino como veterano. Describió patrones, explicó sistemas de silencio y mencionó nombres. 3 días después, Chuck recibió una llamada inesperada. La oficial Rosa Delgado había servido en el APD por casi 12 años. Una mujer tranquila, de origen mixto, con un ojo agudo y una culpa que había echado raíces hacía mucho tiempo. Había servido bajo el capitán Mendoza y había visto cómo hombres como Vázquez eran promovidos. Se reunieron después de horas en el gimnasio de una iglesia donde Chuck a menudo hacía trabajo voluntario. Rosa no vino en uniforme. Trajo consigo un sobre, una memoria USB y una mirada que decía que finalmente había tenido suficiente. «Fui una cobarde», dijo Rosa. «Pero ya no más». Dentro del sobre había un email impreso fechado 6 meses antes, firmado por Mendoza. Era un memo circulado entre supervisores, instruyendo a oficiales a contener el incumplimiento rápidamente para evitar escalación. «¿Testificarás?», preguntó Chuck. Rosa asintió lentamente. «Pero necesitarás proteger a mi familia». «Tienes mi palabra», dijo Chuck. La decisión de Rosa cambió todo. Elena publicó la historia al día siguiente, omitiendo cuidadosamente su identidad pero citando del memo interno. En horas, equipos legales de organizaciones de derechos civiles inundaron la bandeja de entrada de Chuck, ofreciendo apoyo pro bono. La guerra había comenzado oficialmente. En una oficina abandonada en el Distrito de las Artes del Centro, el equipo de Chuck trabajó durante 72 horas seguidas. Marcus había instalado equipos de encriptación militar. Elena organizaba documentos en pilas meticulosas. David Chen revisaba cada página con la precisión de un cirujano. Rosa permanecía en las sombras, proporcionando contexto que solo alguien del interior podía ofrecer. Las pruebas se extendían como un mapa de corrupción sistemática. «Miren esto», dijo Elena, sosteniendo un reporte fechado 3 años atrás. Vázquez golpeó a un chico de 14 años por comportamiento sospechoso. El reporte oficial dice que el menor se resistió violentamente y amenazó al oficial. Rosa se acercó, examinó el documento y negó con la cabeza. «Conozco este caso. El chico pesaba 90 libras y estaba regresando de la biblioteca. La familia recibió 75-0 para mantenerse callada». Marcus tecleó furiosamente en su laptop. «Hay más. Encontré 4 acuerdos de confidencialidad similares en los últimos 2 años, todos involucrando a Vázquez, todos con menores latinos o afroamericanos». David alzó un archivo grueso. «Y todos estos casos fueron manejados por el mismo abogado del departamento, Carla Hoffman, especialista en hacer que los problemas desaparezcan». Chuck estudió una fotografía. Un menor de 15 años con la cara hinchada, el ojo morado, sosteniendo un cartel con números de expediente.
¿Dónde está este chico ahora? Su familia se mudó a Arizona, dijo Rosa. Dijeron que ya no se sentían seguros aquí. Elena apuntó a otra pila de documentos. Aquí hay algo interesante. Reportes de uso de fuerza que fueron editados después de ser presentados. Miren las fechas de modificación. Marcus DeRaiso, un ex analista de inteligencia con quien Chuck había trabajado durante una misión en el extranjero, ahora se especializaba en inteligencia de fuentes abiertas y forense de datos. Chuck le entregó un archivo con números de placa. Necesito todo lo que puedas encontrar. Silenciosamente, Marcus alzó una ceja. Luego abrió el archivo. Este ha sido suspendido 2 veces. Este otro. Jesús estuvo involucrado en un tiroteo el año pasado. Asuntos Internos enterró ambos casos. Cava más profundo, dijo Chuck. Al amanecer, Marcus había descubierto una red de datos. Reportes internos ocultos, quejas escondidas, patrones en redes sociales y capturas de pantalla de foros de mensajes donde oficiales discutían cómo manejar manifestantes y mantener el orden en comunidades problemáticas. Era un campo minado digital. Chuck tomó los archivos y los revisó hasta que le ardieron los ojos. Ya no estaba solo enojado. Estaba enfocado. El fantasma había despertado, y la guerra se acercaba. Un documento en particular captó su atención. Un memorándum interno fechado 6 meses atrás, firmado por el capitán Roberto Mendoza. Era una circular distribuida entre supervisores, instruyendo a los oficiales a duplicar la presencia en zonas escolares de alta densidad minoritaria y contener el incumplimiento rápidamente para evitar escalación. El lenguaje era estéril. El significado no lo era. Chuck cerró el archivo y miró por la ventana. El amanecer se alzaba sobre Los Ángeles, pero la ciudad se sentía diferente ahora. Se sentía como territorio enemigo. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Deje esto en paz, señor Norris. Por el bien de su familia. Chuck estudió el mensaje por un largo momento. Luego borró el número y siguió trabajando. Ya no se trataba solo de Dina. Se trataba de cada niño que había sido silenciado, cada familia que había sido intimidada, cada reporte que había sido enterrado. Y Chuck Norris acababa de declarar la guerra a todo el sistema. Después de asegurarse de que su esposa tuviera comida y descanso, Chuck regresó a casa y entró a su gimnasio privado. El espacio era grande, utilitario, con pisos acolchados y techos altos. Un solo saco pesado colgaba en el centro. Se quitó la chaqueta, se ató los guantes y comenzó a moverse. Cada golpe contra el saco resonaba con fuerza. Años de disciplina canalizando la rabia en técnica. Sus patadas eran filosas, fluidas, controladas. Sus manos se movían en combinaciones ajustadas y brutales. El sudor corrió por su cuello. Músculos largo tiempo dormidos cobraron vida. Entre ejercicios, su mente se trasladó a Afganistán, donde había entrenado fuerzas locales bajo directivas de presupuesto negro. Irak, donde había desarmado hombres el doble de su tamaño en pueblos ahogados por la arena. Y Washington, D.C., donde una vez escoltó a un diplomático de alto rango a través de una zona de disturbios sin desenvainar su arma. Había sido muchas cosas al servicio de su país: soldado, instructor, fantasma, pero nunca había querido volver a ser un arma. Hasta ahora, dentro de esa bolsa de lona olvidada hacía mucho tiempo, encontró su viejo traje de vuelo. Lo extendió sobre la cama, alisando la tela con reverencia. Luego tomó una pequeña bolsa de terciopelo, la abrió y vertió una insignia plateada en su mano. Un águila con las alas extendidas, sosteniendo flechas debajo. Su viejo nombre en clave estaba cosido sobre el pecho: Fantasma. No muchas personas en Los Ángeles sabían que Chuck Norris había volado misiones clasificadas para la Fuerza Aérea de Estados Unidos
o que una vez había sido instructor militar de combate cuerpo a cuerpo para operativos de élite. Menos aún sabían que había entrenado contra insurgentes en el extranjero y dirigido ejercicios junto a equipos de inteligencia en zonas de guerra. Pero Chuck no había necesitado esas habilidades en mucho tiempo, ahora las necesitaba. Y el hombre que puso a su hija en coma no tenía idea de lo que había despertado. Se quedó mirando la insignia por largo tiempo, recordando lo que significaba. No era solo un símbolo de servicio, era una promesa de que cuando los sistemas fallaban, cuando la justicia se volvía ciega, cuando los inocentes necesitaban protección, el fantasma aparecía. La diferencia esta vez era personal. Chuck cerró la mano alrededor de la insignia, sintiendo el metal frío contra su palma. Había pasado décadas construyendo una vida de paz, disciplina y propósito. Había criado a sus hijos para que fueran mejores que él, más gentiles que él. Pero ahora que habían lastimado a Dina, ahora que habían tocado a su familia, todas esas reglas habían cambiado. Se dirigió a su escritorio y comenzó a hacer una lista. Nombres, números, contactos que no había llamado en años. Personas que le debían favores. Personas que entendían lo que significaba cuando Chuck Norris salía de su retiro. Al final de la lista escribió una sola palabra: Vázquez. El fantasma había regresado. Y la casa había comenzado. Al día siguiente, Chuck visitó una oficina legal privada, operada por uno de sus viejos contactos, David Chen, un ex abogado militar que se había retirado de las cortes militares y ahora se especializaba en casos de fuerza injustificada. Cuando Chuck entró a la oficina, David alzó una ceja. ¿Realmente quieres seguir este camino, Chuck? Es mi hija, dijo Chuck. ¿Qué harías tú? David no discutió. Abrió los registros policiales en un servidor seguro. Juntos revisaron metraje, subidas de civiles, registros policiales y reportes de despacho. Había huecos, líneas de tiempo que no coincidían, archivos de cámaras corporales marcados como corruptos y una sospechosa falta de notas disciplinarias internas en el expediente personal de Vázquez. Todo olía a protección. David se recostó, brazos cruzados. Estás lidiando con algo más grande que un solo policía. Esto va más arriba. Lo sé, respondió Chuck. Por eso necesito ir más profundo. Esa noche, Chuck se reunió con Elena Martínez, una periodista de investigación cuyo trabajo había derribado corrupción a nivel estatal y expuesto abusos en sistemas de cuidado foster. Cuando ella contestó su llamada y escuchó quién estaba al otro lado, al principio no le creyó. Pero tan pronto como él compartió un solo clip, una grabación de cámara corporal de 7 segundos de Dina, siendo golpeada mientras suplicaba ayuda a ella, reservó un vuelo a Los Ángeles esa misma noche. Se reunieron en una oficina privada arriba de un gimnasio de boxeo que Chuck había copropietario una vez. Elena llegó con una laptop, un equipo de cámaras y una promesa de contar la historia completa sin ediciones. Mi hija está en coma, comenzó Chuck, porque a un hombre que no debería portar una placa se le dio una. Porque las personas que deberían haberlo detenido no lo hicieron. La entrevista duró 1 hora. Chuck habló no solo como padre, sino como veterano. Describió patrones, explicó sistemas de silencio y mencionó nombres. 3 días después, Chuck recibió una llamada inesperada. La oficial Rosa Delgado había servido en el APD por casi 12 años. Una mujer tranquila, de origen mixto, con un ojo agudo y una culpa que había echado raíces hacía mucho tiempo. Había servido bajo el capitán Mendoza y había visto cómo hombres como Vázquez eran promovidos. Se reunieron después de horas en el gimnasio de una iglesia donde Chuck a menudo hacía trabajo voluntario. Rosa no vino en uniforme. Trajo consigo un sobre, una memoria USB y una mirada que decía que finalmente había tenido suficiente. «Fui una cobarde», dijo Rosa. «Pero ya no más». Dentro del sobre
Había un email impreso fechado 6 meses antes, firmado por Mendoza. Era un memo circulado entre supervisores, instruyendo a oficiales a contener el incumplimiento rápidamente para evitar escalación. ¿Testificarás?, preguntó Chuck. Rosa asintió lentamente. Pero necesitarás proteger a mi familia. Tienes mi palabra, dijo Chuck. La decisión de Rosa cambió todo. Elena publicó la historia al día siguiente, omitiendo cuidadosamente su identidad pero citando del memo interno. En horas, equipos legales de organizaciones de derechos civiles inundaron la bandeja de entrada de Chuck, ofreciendo apoyo pro bono. La guerra había comenzado oficialmente. En una oficina abandonada en el Distrito de las Artes del Centro, el equipo de Chuck trabajó durante 72 horas seguidas. Marcus había instalado equipos de encriptación militar. Elena organizaba documentos en pilas meticulosas. David Chen revisaba cada página con la precisión de un cirujano. Rosa permanecía en las sombras, proporcionando contexto que solo alguien del interior podía ofrecer. Las pruebas se extendían como un mapa de corrupción sistemática. «Miren esto», dijo Elena, sosteniendo un reporte fechado 3 años atrás. Vázquez golpeó a un chico de 14 años por comportamiento sospechoso. El reporte oficial dice que el menor se resistió violentamente y amenazó al oficial. Rosa se acercó, examinó el documento y negó con la cabeza. Conozco este caso. El chico pesaba 90 libras y estaba regresando de la biblioteca. La familia recibió 75-0 para mantenerse callada. Marcus tecleó furiosamente en su laptop. Hay más. Encontré 4 acuerdos de confidencialidad similares en los últimos 2 años, todos involucrando a Vázquez, todos con menores latinos o afroamericanos. David alzó un archivo grueso. Y todos estos casos fueron manejados por el mismo abogado del departamento, Carla Hoffman, especialista en hacer que los problemas desaparezcan. Chuck estudió una fotografía. Un menor de 15 años con la cara hinchada, el ojo morado, sosteniendo un cartel con números de expediente. ¿Dónde está este chico ahora? Su familia se mudó a Arizona, dijo Rosa. Dijeron que ya no se sentían seguros aquí. Elena apuntó a otra pila de documentos. Aquí hay algo interesante. Reportes de uso de fuerza que fueron editados después de ser presentados. Miren las fechas de modificación. Nadie discutió. Mientras tanto, en el campo de operaciones del FBI en el centro de Los Ángeles, la agente especial Patricia Reeves revisaba cajas de evidencia que el equipo de Chuck había entregado voluntariamente. Cada documento, cada grabación, cada testimonio apuntaba al mismo patrón. Corrupción sistemática que se extendía mucho más allá de un solo oficial. Esto no es solo el APD, le dijo a su supervisor por teléfono. Tenemos conexiones con el sheriff del condado, el departamento del fiscal de distrito, incluso algunos jueces. Es una red completa. Su supervisor suspiró. ¿Qué necesitas? Más agentes, más tiempo y protección para los testigos. Van a venir por ellos. No se equivocaba. Esa tarde, Rosa Delgado recibió una visita inesperada en su casa. 2 detectives de asuntos internos aparecieron en su puerta con una orden de registro. Afirmaron estar buscando documentos robados del departamento. No encontraron nada. Chuck había previsto esto, pero el mensaje era claro. Coopera con Chuck Norris y pagarás el precio. Elena Martínez enfrentó su propia presión. Su editor la llamó a una reunión de emergencia. El jefe de redacción, nervioso, le informó que habían recibido amenazas legales de múltiples bufetes de abogados representando a funcionarios públicos difamados. «Quieren que retires la historia», dijo su editor. Elena sonrió ferozmente. «¡Que vengan! Tengo documentos de respaldo para cada palabra». Esa noche, cuando las noticias de las 11 comenzaron con la historia de Dina, Chuck se sentó en su sala, viendo cómo el mapa de corrupción
se desplegaba en la televisión nacional. Gráficos mostraban conexiones entre oficiales, fechas de incidentes encubiertos, cantidades de acuerdos pagados. Su teléfono sonó. Era la agente Reeves. Señor Norris, el Departamento de Justicia está abriendo una investigación civil federal contra el APD. Queremos que testifique en Washington. Acepto, dijo Chuck. Pero tengo una condición. ¿Cuál? No voy hasta que ella despierte. Al colgar, Chuck miró hacia la ventana. La ciudad pulsaba con un cambio silencioso. En las estaciones de policía, en las oficinas del ayuntamiento, en las salas de juntas corporativas, las personas se preguntaban lo mismo. ¿Qué más sabía Chuck Norris? Y más importante, ¿cuándo lo haría público? La respuesta llegaría más pronto de lo que esperaban. 2 días después, mientras Chuck leía en voz alta el libro favorito de Dina, sus dedos se movieron. Él se congeló. Jenna levantó la vista de su silla. La enfermera en los monitores se inclinó hacia adelante, los ojos ensanchándose. Luego los labios de Dina se movieron. Un sonido tenue escapó. Chuck se puso de pie, las lágrimas amenazando con romperse. Dina dijo suavemente: «Bebé, ¿puedes oírme?» Sus ojos se abrieron desenfocados. Parpadeando luego con gran esfuerzo, susurró una palabra. «Papá». Los monitores pitaron más rápido. Las enfermeras inundaron la habitación. Jenna sollozó. Chuck agarró su mano y la presionó contra sus labios. Abrumado por la emoción por primera vez desde el comienzo. Estaba viva. Los siguientes días fueron un torbellino de terapia física, evaluaciones neurológicas y una procesión constante de médicos monitoreando su progreso. Dina había perdido algo de peso, su fuerza estaba disminuida, pero su mente estaba intacta. Sus recuerdos del ataque permanecían borrosos. Una bendición, dijeron los doctores. Pero cuando Elena vino a visitarla y le mostró suavemente algunos de los titulares de noticias, Dina entendió inmediatamente lo que había pasado. ¿Todo esto es por mí?, preguntó, mirando la foto de su padre confrontando a Vázquez en el parque. «Todo esto es porque lo que te pasó a ti está mal», corrigió Chuck. «Y porque necesitamos asegurarnos de que no le pase a nadie más». 3 días después de despertar, Dina hizo una petición que sorprendió a todos. Quería testificar. «No tienes que hacerlo», le dijo Jenna, acariciando su cabello. «Ya hemos ganado. El FBI se está haciendo cargo». Dina negó con la cabeza lentamente. «Ellos necesitan oírme. Necesitan ver que sobreviví». David Chen visitó para explicar el proceso. Le describió cómo sería el testimonio, qué tipo de preguntas podrían hacer, cómo manejar la presión. «Será difícil», advirtió. «Los abogados de la defensa van a tratar de hacerte quedar como si hubieras provocado el ataque de alguna manera». Los ojos de Dina se endurecieron con una determinación que Chuck reconoció como propia. «Que lo intenten», dijo. La decisión de Dina de testificar cambió la dinámica del caso completamente. Ya no era solo sobre corrupción policial o reforma del sistema. Era sobre el poder de una víctima reclamando su voz. Elena escribió un artículo de seguimiento. La hija de Chuck Norris despierta y elige luchar. El artículo se volvió viral en horas, pero en una sala de juntas oscura en el centro de Los Ángeles, los abogados que representaban a Vázquez y al departamento se reunieron para planear su contraataque. «Una adolescente traumatizada en el estrado», murmuró uno. «Podemos trabajar con eso». No tenían idea de lo que había subestimado. Dina Norris había despertado y estaba lista para luchar. Una semana después, cuando los reporteros se reunieron fuera del hospital para su primera declaración pública, Dina apareció en una silla de ruedas, flanqueada por sus padres. Su voz era suave pero firme. «Mi nombre es Dina Norris. Tengo 17 años. Sobreviví. Y voy a asegurarme de que mi historia ayude a cambiar el mundo». Las cámaras capturaron cada palabra, pero más importante,
capturaron algo más: la transformación completa de una víctima en una fuerza imparable para el cambio. La fase final de la batalla estaba a punto de comenzar. Los aplausos en la sala del Tribunal Federal hacía mucho que se habían desvanecido, reemplazados por el murmullo silencioso de reporteros, garabateando notas, y la respiración solemne de familias que habían esperado demasiados años para escuchar lo que acababan de oír. Chuck se paró afuera, la luz del sol brillando sobre los escalones de mármol del juzgado, una brisa ligera tirando de la manga de su traje. Sus hombros estaban cuadrados, su rostro ilegible. A su alrededor, las personas se reunieron no como una multitud, no como fanáticos, sino como testigos del tipo que había vivido historias similares. El veredicto había sido abrumador. Vázquez, culpable de agresión bajo color de autoridad, violación de derechos civiles, falsificación de reportes. El capitán Mendoza, culpable de obstrucción y conspiración civil. 17 oficiales adicionales fueron despedidos o acusados, pero Chuck sabía que los veredictos eran solo el comienzo. Dina, ahora de pie sin ayuda, aunque todavía usando un bastón, se acercó al micrófono. Los fotógrafos se agacharon, pero ella ya no parecía frágil. Sus ojos tenían la claridad feroz de alguien que había mirado a la muerte y había elegido vivir más fuerte. Esto no era solo sobre mí, dijo, su voz llevando sobre la multitud silenciosa. Era sobre cada niño que había sido silenciado antes que yo, y asegurándonos de que ningún niño sea silenciado después de mí. En los meses que siguieron, la ley Dina se movió a través de la legislatura estatal. Supervisión federal obligatoria para cualquier departamento con múltiples quejas de fuerza, cámaras corporales requeridas para todas las interacciones con menores, e investigación independiente inmediata para cualquier uso de fuerza que resulte en hospitalización. Chuck lanzó la Fundación Norris para Responsabilidad Pública, una organización sin fines de lucro enfocada en monitorear mala conducta policial, apoyar a denunciantes y ofrecer ayuda legal a víctimas. En un mes, la fundación tenía más de 50 donantes y asociaciones con 5 organizaciones legales nacionales. Elena se unió al consejo asesor. Rosa, ya no con el APD, aceptó un puesto de tiempo completo como enlace comunitario. David Chen se convirtió en consejero legal principal. El efecto dominó se extendió más allá de California. En Seattle, una madre local reabrió el caso de su hijo con apoyo de la fundación. En Nueva York, una adolescente arrestada falsamente durante una protesta tuvo sus cargos retirados después de que el equipo legal de Chuck presentó metraje suprimido. En Chicago, una coalición de maestros y oficiales de policía organizó el primer foro conjunto de su tipo sobre derechos estudiantiles y prevención de uso de fuerza. Una tarde, Chuck encontró a Dina en el piano por primera vez desde el ataque. Sus dedos estaban rígidos, pero tocó las notas de apertura de una canción que había amado desde la infancia. Chuck se paró en el umbral, escuchando. Ella levantó la vista. «Ya no tengo miedo», dijo. Él caminó hacia ella y se sentó a su lado en el banco. «Yo tampoco». Fue la primera pieza de paz que ambos habían conocido en meses. Semanas después, en un evento comunitario en el centro de Los Ángeles, Chuck subió al escenario por lo que había sido anunciado como un discurso de cierre. El auditorio estaba repleto de familias, estudiantes, oficiales de policía, maestros y reporteros. «No vine aquí para convertirme en un símbolo», dijo. «Y ciertamente no vine para convertirme en su enemigo. Vine porque cuando mi hija casi fue asesinada por caminar siendo joven y libre, algo dentro de mí se quebró, y algo más grande dentro de mí despertó». Pausó, dejando que la sala absorbiera sus palabras. Esta no es solo la historia de Dina. Es la historia de lo que pasa cuando nos negamos a permanecer en silencio. El mundo había cambiado. Y Dina Norris, sobreviviente, luchadora, símbolo de esperanza,
había ayudado a cambiarlo,